Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos ya conectados a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio Hacienda Antigua. Así que bienvenidos a todos, estamos ya en otra reunión, en otro mensaje en vivo y hoy vamos a tener un tiempo de sueños y visiones de Yahweh en vivo. Vamos a poder compartir juntos un tiempo profético donde el Padre viene hablando hace muchos años a sus hijos a través de sueños y visiones y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y vamos a tener un tiempo donde voy a estar compartiendo algunos mensajes que el Padre me ha dado hace ya muchos años atrás y Él me ha permitido volver a compartirlos, ya que lo he hecho hace mucho tiempo, pero voy a volver a compartirlo y en este ministerio que estamos cumpliendo 6 años en las redes sociales. Hemos comenzado el mes de abril de 2018 a predicar la verdad de Yahweh, su palabra, a través de las redes sociales, y ya hoy cumplimos, en el mes de abril, cumplimos 6 años. Entonces va a ser la primera vez que voy a estar compartiendo lo que Yahweh me ha hablado durante años, y todo lo que me ha hablado se va cumpliendo de a poco según su voluntad. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga, y vamos a iniciar entonces con este tiempo donde vamos a tener durante este año reuniones, mensajes especiales acerca de los sueños y las visiones de Yahweh, donde vamos a estar compartiendo lo que el Padre viene hablando. Entonces vamos a iniciar con una oración al Padre, entregando esta reunión en sus manos, y voy a estar compartiendo lo que el Padre me viene hablando hace años sobre la tierra, sobre las naciones y sobre este ministerio, porque este ministerio ha surgido a través de lo que Yahweh ha determinado sobre mi vida y sobre las personas que forman parte de este ministerio. Por eso es importante tener este tiempo, ya que el Padre está permitiendo tener este tiempo. Y luego también aquellos hermanos que quizás han tenido sueños o visiones de parte de Yahweh, que saben que Yahweh les ha hablado, pero no entienden, no pueden discernir, que puedas tener la posibilidad de escribir a través de Instagram, a través de Facebook, poder escribir quizás detalladamente en un sueño, alguna visión que Yahweh te ha dado, o si no podés ahora acá por este medio, podés hacerlo a través del número del ministerio. Entonces, que puedas aprovechar este tiempo a poder compartir lo que Yahweh te viene hablando y poder ayudarte a traer más luz a lo que el Padre te viene hablando a través de sueños y visiones. Así que vamos a entregar este mensaje en la mano del Padre, y que el Ruach, que el Espíritu de Santidad del Padre, hoy pueda hablar y ministrar a tu vida y a todo aquel que escuche este mensaje. Gracias, Padre, te damos por el Ministerio Hacienda Antigua. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, que esta reunión sea de bendición para todo aquel que lo escuche. En el nombre de Yahshua te damos gracias y entramos a poder estar en tu presencia y estar sensibles a lo que tu Espíritu va a querer hablar y ministrar. En nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar la reunión de hoy. Esta es la segunda reunión que hemos ya tenido acerca de sueños y visiones de Yahweh. Ya hace semanas atrás hemos comenzado a tener un mensaje específico acerca de cómo entender los sueños y las visiones de Yahweh. Cómo discernir cuando el Padre nos habla. Y yo hablaba de que los dones que el Espíritu de Yahweh nos ha dado son herramientas espirituales. Y soñar de parte de Yahweh y tener visiones son dones, son regalos, herramientas espirituales que Yahweh nos ha dado. Y cité muchos versículos en la Biblia, como Job, como Daniel, que Yahweh muestra y revela lo oculto, lo que el hombre no entiende. Como dice Job, Yahweh habla en sueños y en visiones de noche y da instrucciones al ser humano.
Y pudimos ver muchos ejemplos bíblicos acerca de este tema. Pero tenemos que saber que Yahweh sigue hablando, Yahweh sigue revelando sus instrucciones a su pueblo, a sus hijos. Y yo les comentaba en ese mensaje cómo Yahweh me llamó, cómo Yahweh se reveló a mi vida. Por eso este mensaje es un mensaje solamente para entendidos, no es para cualquiera. Solamente para aquellas personas que han sido llamadas por Yahweh, que han sido escogidas, que han sido selladas por su Espíritu. Estas reuniones y estos mensajes que estamos dando sobre sueños y visiones de Yahweh es solamente para las personas que Yahweh les habla en sueños. Porque hay un lenguaje espiritual que viene del Espíritu del Padre que no cualquiera puede entenderlo. Por eso tenemos que entender que el mismo Dios, el mismo Creador, Yahweh, el yo soy el que soy, que le habló a Job, que le habló a Abraham, a Moisés, que le habló a Daniel, el mismo Elohe, el mismo Creador, hoy sigue hablando a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. Él no tiene sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. Ayer Yahweh nos habló fuerte. El mensaje de ayer de los 120 jubileos fue un mensaje claro, preciso, un mensaje lleno de luz, de entendimiento y revelación. Y solo aquel que tenga el Espíritu de Yahweh puede entender ese mensaje. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales donde todo se está cumpliendo. Y yo sé que hay muchas personas que Yahweh les viene hablando hace muchos años y que han pasado décadas, han pasado muchos años y todavía no han sucedido las cosas que les ha mostrado. Pero recuerden que Yahweh se mueve en otro tiempo. Yahweh se mueve en una dimensión espiritual totalmente diferente a la tierra. Por eso el Mesías dijo, yo vengo pronto. Ese pronto es el tiempo de Yahweh, no es nuestro tiempo. Por eso yo les compartía los sueños y visiones, los primeros sueños y visiones que Yahweh me dio en el año 2000, porque en ese año Yahweh me llamó, y les comentaba mi testimonio, le contaba mi testimonio de cómo Él me llamó, cómo Él se reveló a mi vida, cómo Él se manifestó con poder, cómo volví a nacer y recibí el Espíritu de Santidad. Y les contaba un sueño que tuve en el año 2000, enero del año 2000, sobre la segunda venida del Mesías. Y en esta segunda venida veía la luna en sangre, veía el sol en luto como eclipse, veía claramente manifestaciones en el cielo y de repente un gran estruendo. Y eso se los compartía sobre cómo venía el Mesías con sus ángeles. Donde muchos venían con un shofar dorado en sus manos y otros venían con escudo de oro y espada de oro. Y eso lo soñé en el año 2000, pero luego tuve otro sueño en el 2001, en marzo de 2001, donde también estaba en la calle, estaba caminando en un atardecer, donde veía una luna nueva en el cielo y escuchaba de repente un sonido fuerte de shofar. Que para mí en ese entonces, en mi entendimiento, era el sonido de una trompeta, pero era un shofar porque sonaba agudo, fuerte y temblaba la tierra. Muy similar al que había tenido el sueño en el año 2000. Y temblaba tanto la tierra que la gente comenzó a gritar, a mirar el cielo. Muchos lloraban, muchos se revolcaban en el suelo de aflicción, dolor, desesperación. La tierra se abría y salía fuego y lava de abajo de la tierra. Mientras la tierra se abría, muchos caían vivos a las profundidades de la tierra.
Y cuando se abría la tierra, en ese sueño salían demonios, en forma de langostas, que tenían cola de escorpión, cara humana, y que picaban a muchos, lastimaban, dañaban a muchos. Pero luego había otras personas que tenían luz, que brillaban y que estaban arrodilladas y que muchos levantando la mano agradecían de que veían al Mesías venir en las nubes con las legiones de ángeles. Entonces el sueño que tuve en el 2001, un año después que ese que tuve en el año 2000, era muy similar con respecto a la segunda venida, pero con más datos de información. Porque esa langosta que yo veía, esos seres, esos demonios que salían del abismo, que salían de las profundidades de la tierra, es lo que habla claramente Apocalipsis 9. ¿Por qué? Porque es uno de los juicios que Yahweh va a soltar en la tierra. En ese tiempo yo no sabía nada de la Biblia, no tenía nada de conocimiento, pero luego Yahweh me fue dando entendimiento. ¿Y por qué veía una luna nueva? Porque la luna nueva es Yom Teruah, es el séptimo mes calendario hebreo, porque Yahshua el Mesías vendrá en Yom Teruah. No sabemos el día y la hora, porque no sabemos el día y la hora cuando sale la luna nueva. Pero sí sabemos los tiempos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Entonces muchas veces Yahweh nos habla en sueño y nos da información, nos da conocimiento bíblico, revelación, y no lo entendemos porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Pero luego pasa el tiempo y Yahweh a veces usa siervos o siervas, o en este caso Yahweh te está dando la oportunidad a través de este ministerio de poder entender un poco más de lo que Yahweh te venía hablando a través de los sueños. Podemos llegar a entender el mensaje que Él nos da. Entonces, este sueño que tuve en el año 2001 es muy similar al que tuve en el año 2000. Y lo impactante es que en el año 2002, en febrero de 2002, es decir, tercer año consecutivo, también soñé sobre la segunda venida del Mesías. 2000, 2001, 2002. Y fue muy similar a los dos sueños que tuve. Pero lo más interesante es que en este sueño que tuve, yo estaba con mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos de sangre, y cuando Él venía y yo lo veía y todos los veían al Mesías venir con sus ángeles, yo me iba. Yo era levantado, pero mi familia se quedaba. Y ellos gritaban y lloraban, desesperados viendo cómo me iba y ellos se quedaban. Y fue un sueño muy feo, muy fuerte. Y ahí entendí de que ellos no estaban bien delante del Padre. Entonces eso me llevó a mí a orar, a orar, a orar. Y a clamar por ellos, por mi familia. Entonces a veces Yahweh nos habla en sueños y no entendemos, no comprendemos. Pero siempre hay un mensaje a través de sus sueños. En el primer mensaje que di, yo expliqué claramente los diferentes tipos de sueños que hay en el ser humano. Están los sueños de Yahweh, están las visiones de Yahweh, están los sueños naturales, físicos que cualquier ser humano puede tener, pero también están los sueños del enemigo, que a veces se disfraza, queriéndose pasar por Yahweh. Entonces yo podría contarles otros sueños más, como le he compartido en la primera reunión que tuvimos. Pero Yahweh me ha hablado tanto en tantos años que me ha revelado muchas cosas, no solo en mi vida personal, no solo en el ministerio, sino también en las iglesias y en el pueblo de Yahweh. Una hermana me hablaba estos días y me decía: hermano, ¿por qué usted cuenta y comparte los sueños que usted iba a una iglesia? Porque yo iba a una iglesia, porque yo voy a las iglesias, porque el pueblo de Yahweh está en las iglesias. Y a veces el Padre te va a hablar a través de las iglesias, porque el pueblo de Yahweh está entre las iglesias.
Efraín está entre las iglesias. Y cuando digo iglesias hablo de denominaciones. Por eso muchas veces cuando Yahweh me hablaba los primeros sueños, me mostraba que estaba dentro de una iglesia. Entonces, otro sueño que el Padre me dio hace muchos años es acerca de lo que vendría en el 2020. Yo soñé en el 2005, abril de 2005, Yahweh me da un sueño de lo que pasaría en el 2020. Y ustedes saben lo que pasó en el 2020. Es decir, 15 años pasaron para que se cumpliera lo que Yahweh me habló en el sueño. Y en el sueño era de que yo iba caminando en una calle donde había mucha gente en la calle y el Espíritu de Yahweh me hablaba y me decía, en el 2020 la fe de muchos se enfriará, el amor de muchos se apagará, mucha gente caminará en oscuridad y en enfermedad. Habrá droga, sexo, alcohol, libertinaje y descontrol. Muchas iglesias se cerrarán, muchos se enfriarán, muchos pastores se quitarán la vida, porque en el 2020 va a haber un caos sobre la tierra. Y eso fue lo que el Espíritu del Padre me habló en el 2005. A través de ese sueño que yo iba caminando y veía mucha gente caminar en la calle que iban y venían. Obviamente no entendí de qué se trataba bien, pero algo malo iba a pasar. Y para aquellos que saben que a veces comparto lo que Yahweh me habla de las profecías, saben que en el 2015 él me habla de que el 2020 iba a haber un antes y un después sobre toda la tierra. De que ya la tierra no iba a ser más lo mismo. Que ya el ser humano no iba a vivir como vivía antes. Entonces en el 2005 él me habló y me mostró lo que sucedería en 2020. Luego pasan 10 años. En el 2015 me dice que va a haber un antes y un después sobre toda la tierra en 2020. Entonces, ¿qué significa estos sueños? Estos sueños son proféticos porque él anuncia antes que sucedan las cosas. Y hay hermanos que Yahweh les ha mostrado, revelado cosas o sucesos proféticos que todavía no sucedieron y no le han creído, o no le han entendido, o no lo han anotado y no lo han tenido presente, o sí lo tienen presente y le han creído y están esperando que se cumpla. Luego Yahweh me habló en otro sueño profético que también fue en el 2005, pero en el mes de septiembre. En el mes de septiembre de 2005, Yahweh me dio un sueño tremendo, que hasta el día de hoy me acuerdo, donde yo iba caminando en una calle toda oscura, no había luz, era como un barrio, como una ciudad, donde estaba completamente en tinieblas, en oscuridad, pero se veía bien el cielo, se veía el cielo estrellado, y había muchas estrellas, y de repente veo, mirando el cielo, que las estrellas se empiezan a mover. Eran cientos de estrellas moviéndose para un lado y para el otro, y comienzan a moverse y comienzan a formar 7 relojes. Las estrellas comienzan a formar 7 relojes, es decir, un círculo, la aguja pequeña y la aguja más grande, y empiezan a marcar una hora. Literalmente marcaban relojes y marcaban horas. Eran 7 relojes que marcaban 7 tiempos, 7 horas.
Y automáticamente cuando veo esos 7 relojes, veo esas 7 horas, el Espíritu de Yahweh me habla y me dice, 7 tiempos pasará sobre el pueblo de Yahweh hasta que acontezca todas las cosas. Y cuando Él me dice eso, yo me despierto de ese sueño y automáticamente le pido a Yahweh, que en ese entonces no conocía el nombre de Él, le decía Dios o Padre Celestial, le decía Dios, Padre, revelame qué significa esto. Y el Espíritu de Yahweh me habla y me dice, anota todo lo que se te ha mostrado. Entonces, cuando Él me dice, anota todo lo que se te ha mostrado, me dice Apocalipsis 1. Entonces voy a la Biblia, era de madrugada, y empiezo a leer Apocalipsis 1. Y lo interesante ahí, que dice, el misterio que has visto, porque dice un versículo ahí en Apocalipsis 1, el misterio que has visto de las estrellas. Y luego decía más abajo, tiene que ver con las 7 iglesias o 7 congregaciones de Asia. Porque el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis habla de las 7 Kehilá, congregaciones de Asia. Entonces Yahweh me hablaba y me decía que eran 7 tiempos que el pueblo de Yahweh iba a pasar sobre la humanidad. Y la última es la Odisea, donde se cree que está bien, donde se cree que tiene riqueza, donde se cree que porque es grande, es conocida, porque no tiene necesidad, porque es una congregación física, pero no tiene riqueza espiritual, porque no tiene fruto espiritual, porque no tiene santidad, porque vive en la carne, etcétera, etcétera. Sabemos que estamos en la última etapa, que es la congregación de la Odisea. El pueblo de Yahweh está en ese último tiempo. Entonces, cuando Yahweh me muestra esto, Él me decía que antes que el Mesías regrese, 7 tiempos tendría que pasar el pueblo de Yahweh sobre el mundo entero, como representando las 7 congregaciones de Asia. Entonces, todos los sueños que Yahweh nos da tiene que tener base bíblica. Tiene que tener simbología bíblica. Yahweh nunca te va a hablar algo que no está en las escrituras o no tiene base bíblica. Y siempre cuando ustedes sueñen de parte de Yahweh, tienen que buscar una palabra, algo que el Padre confirme. Porque muchos dicen, Yahweh me mostró, Yahweh me habló, Yahweh me dio un sueño, Yahweh me dio una visión. Y siempre hay que confirmar en las escrituras. Porque si no confirmamos en las escrituras, no es de Yahweh. Yahweh nunca va a contradecir la Biblia. Nunca va a contradecir la Torá. Nunca va a contradecir las escrituras. Entonces, quiero compartirles también una visión que tuve hace muchos años también, que marcó mi vida hasta el día de hoy, me lo acuerdo claramente, y fue en el 2006. Yo estaba en una iglesia y era una reunión de oración. Como muchos de ustedes saben, que a veces las iglesias se ponen a hacer reunión de oración. Y estábamos orando ahí, toda la congregación, y esto fue en marzo de 2006, y el Espíritu de Yahweh me da una visión. Yo estaba orando, cerrando los ojos, así como estoy ahora, y veo una proyección, veo imagen, como una película. Y veo que desde la iglesia, del piso, se levantan 2 columnas romanas muy grandes, blancas, grandes, y comienzan a elevarse, y sus bases tenían tierra. Y luego veo que esas 2 columnas traspasan el techo de la iglesia y seguían elevándose, y eran altas, medían 5 metros de altura cada una, y medían alrededor de 1 metro de ancho, y se elevaban y se elevaban. Entonces yo estaba mirando qué eran esas columnas, hasta que llegó un momento que llegan bien altas al cielo, que ya las iba viendo de pequeño,
como pequeñas, y de repente del cielo de arriba aparece una cabeza de un león gigante que medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Era una cabeza gigante de un león, todo peludo, mirando hacia abajo, es decir, hacia la tierra y hacia estaban las columnas. Y este león gigante comienza a rugir. Ustedes saben, el rugido de un león es impresionante. Y cuando ruge este león, tiembla la iglesia, tiembla la tierra y tiemblan las columnas. Y de su boca salía fuego y viento. Porque ruge y luego abre la boca y sale fuego y aliento, vida, soplo. Y cuando el fuego cae y ese aliento, ese soplo cae sobre las columnas quedan completamente destruidas, se deshacen. Y se deshacieron de tal manera que sus restos cayeron al piso y quedó hecho polvo. Y cuando sucedió eso, yo terminé de ver esa visión, abro los ojos y no entendía nada. Yo dije, ¿qué fue eso? ¿Qué significó eso? Entonces justo tenía un cuaderno, agarré y anoté todo. Y luego pasaron días y me puse a orar al Padre y que me revelara qué significaba eso. Y saben, hermano, pasaron años. Yahweh no me respondió en el momento. Hasta que el Padre me pudo dar la revelación y la interpretación de esa visión, que fue cuando me lo dio en el 2013. Es decir, que del 2006 al 2013 pasaron 7 años. Y pude entender qué significaba. Porque en 2013 Él me dio esta herramienta tan importante que es el don de interpretar sueños. Porque yo tenía visiones y sueños, no entendía nada. Hasta que Él, por misericordia, lo otorgó. ¿Por qué? Porque oré 13 años por ese don. Porque Él me hablaba mucho, me hablaba y yo no entendía. Y necesitaba ese don para entender. Entonces cuando Él me da la luz en ese año, 2013, claramente entendí de qué significaba. Esas 2 columnas romanas representaba que el hombre estaba levantando su imperio dentro del pueblo de Yahweh. Es decir, que la iglesia que representaba el pueblo de Yahweh, donde yo estaba siendo guiado por el hombre. Porque las columnas romanas representan el imperio pagano del hombre, que no es de Yahweh. Y esas 2 columnas se elevaban, ¿por qué? Porque ese es el deseo del hombre, de la carne, del pecado, de Satanás. Poder elevarse y llegar al trono de Yahweh, porque eso es lo que quiso hacer Satanás. Pero ¿qué sucedió? Apareció el León de Judá. Apareció Yahshua, el Mesías, el que tiene autoridad sobre todas las cosas dada por el Padre. Y Él lanzó fuego. ¿Qué es fuego? Juicio. Y aliento. ¿Qué es soplo? Soplo representa el Espíritu de Yahweh, vida. Es decir, juicio y vida. Juicio sobre las obras humanas dentro del pueblo de Yahweh. Y esto me lo mostró Él en el 2006. Viene juicio sobre las iglesias guiadas por hombres. Viene juicio sobre las iglesias que están en el pecado y en la carne, porque es el fuego que salía de la boca del león. Ese león representaba a Yahshua, el Mesías. Y aliento de vida, ¿por qué? Porque cuando destruyan las obras humanas dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Yahweh, el Espíritu de Yahweh va a ser el que gobierne el pueblo de Yahweh, el que dirija. Por eso hay pocas iglesias, pocos ministerios que son guiados por el Espíritu de Yahweh, que viven en el Espíritu. La mayoría viven en la carne, viven en las obras de la carne. La mayoría de las congregaciones son guiadas por el hombre. Y eso es lo que va a hacer Yahshua.
va a destruir las obras de la carne, va a destruir las obras humanas dentro del pueblo de Yahweh. Porque la novia no está preparada, porque la novia está en la carne, porque la novia está en pecado, porque la novia está distraída. Y el Mesías tiene que venir a buscar una novia santa y sin mancha. Una novia vestida, preparada, ataviada para su esposo. Entonces esta visión que el Padre me mostró es una visión que tiene que ver que hace años que el pueblo de Yahweh viene de una manera incorrecta delante de él. Y muchas veces Yahweh nos va a hablar a través de sueños y visiones y nos va a impartir dones. Nos va a impartir unción. Nos va a llevar a otro nivel espiritual a través de sueños y visiones. Le voy a compartir el último sueño que Yahweh me dio. Por hoy voy a compartir el último, que fue en el 2009. Y este sueño a mí me impactó tanto, porque cuando yo recibí la revelación, el don de interpretar sueños, la luz y el entendimiento en el 2013, pude entender de qué se trataba. En el 2009 que tuve este sueño, que fue en septiembre del 2009, no lo entendí, no podía discernir. Y este sueño que tuve es que yo estaba en una cueva, un lugar que estaba debajo de la tierra, un lugar oscuro, y que en ese lugar había muchos médicos altos, vestidos de blanco, pero eran médicos que no eran normales, eran especiales, eran seres especiales. Parecían hombres, pero a la vez no lo eran. Y estos médicos eran muchos médicos. Estos médicos estaban rodeando a dos leones gigantes, que medían unos 4 metros de largo y unos 2 metros de alto. Eran gigantes esos leones. Y esos leones estaban ahí guardados. Estos médicos estaban como rodeándolos. ¿Por qué digo ángeles? Porque eran ángeles. Ahora les voy a decir lo que significaba. Entonces, estos leones estaban reservados y yo estaba ahí viendo, y uno de estos médicos me dicen: estos dos leones que ves, así de una me dijo, yo no le pregunté nada, vino y me dijo: estos dos leones que ves están reservados para el tiempo final. Estos dos leones serán levantados, serán reconocidos en las naciones, y ellos tendrán poderes y autoridad del Creador, de Yahweh, ¿no? Las personas que están en la superficie, me decía este médico, las personas que están en la superficie no los conocen, no saben quiénes son. Pero cuando salgan a la superficie, serán reconocidos mundialmente. Cuando me termina de decir eso, ese ángel me dice: bueno, ahora tú tienes que irte por ese lugar. Entonces me lleva a un lugar donde había un ascensor y yo tenía que subir para arriba, porque estaba como en una cueva. Cuando subo en ese ascensor tenía una pantalla muy grande, como un televisor, como un smart, como una imagen muy grande en ese ascensor, y podía ver mi vida desde que nacía hasta que envejecía. Y automáticamente, mientras el ascensor subía y iban los pisos hacia arriba, porque eran menos, yo estaba en el piso que estaba abajo de todo. Entonces empezó a subir y mientras subía de piso, pasaban fotos y pasaban los años de mi vida. Hasta que llegó un momento que llego a la superficie y cuando veo era el piso 50, es decir, que estaba menos 50 pisos bajo tierra.
Y cuando salgo a la superficie, estaba, digamos, en el piso 50, que sería el 0, porque estaba en la superficie. Cuando salí de ahí, había un camino que llevaba hacia un atardecer, y yo agarré ese camino y comencé a caminar y me desperté. Y saben que este sueño a mí me impactó. Cuando lo tuve no entendía, pero luego cuando Yahweh me dio luz, pude entender. Esos médicos son ángeles de Yahweh que están guardando a 2 leones. Esos 2 leones representan los 2 testigos que están entre las naciones, escondidos, guardados, reservados. ¿Para qué? Para el último avivamiento en la tierra. Esos 2 leones son 2 testigos, y el error del cristianismo y del catolicismo y de tantas denominaciones, aún de las raíces hebreas, creen que son 2 como Moisés o como Elías. Pero los 2 testigos son las 2 casas de Israel, Judá y Efraín. Y cuando entendemos que estos 2 testigos son los mártires que murieron, también representan ese grupo exclusivo que va a ser usado en los últimos tiempos, que son los 144.000 sellados. ¿Por qué? Porque los 144.000 sellados son de las 2 casas de Israel, de Judá y de Efraín, es decir, de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Y cuando Apocalipsis dice que no han conocido mujer, que no se han relacionado con mujer, se está refiriendo a las religiones, a las rameras y también a la gran ramera de todas las rameras. La gran Babilonia, la gran ramera. Entonces, estos médicos representan ángeles de Yahweh que están guardando y reservando a estas 2 casas de Israel, que son los 144.000 sellados. Porque estos 2 testigos, que son las 2 casas de Israel, cuando habla de los 2 testigos en Apocalipsis, está hablando de los mártires y de la historia del pueblo de Israel. Y estos 144.000 sellados están reservados para el tiempo del fin, y hay ángeles de Yahweh guardándolos. ¿Y por qué están en una cueva? Porque están reservados. Porque el ser humano, las naciones, no los conocen. Están entre ellos, pero están escondidos. Están entre ellos, pero están guardados. Y cuando yo salí, en ese ascensor, en ese proceso de vida, y llegué al número 50, significa que esta profecía y que esta revelación se va a cumplir mucho más adelante de lo que sería mi vida. Es decir, tiene que pasar muchos procesos, muchos años. Entonces, cuando Yahweh me mostró esto, yo pude entender lo que dice la Escritura. Pero en ese tiempo yo tenía otro conocimiento, otro concepto, porque yo pensaba otras cosas. Y muchas veces, y esto lo que voy a decir es muy importante, muchas veces Yahweh te va a hablar en sueños o en visiones, y te va a hablar según el conocimiento que tengas, que podés llegar a entender, pero a veces te va a revelar cosas que vos todavía no has alcanzado la madurez espiritual. No has alcanzado el nivel de conocimiento. Por ejemplo, una vez me dio un sueño sobre el Shabbat, de que tenía que guardar el día de reposo, en el año 2005, en marzo de 2005, donde él me hablaba de que el día de reposo era para él y que yo tenía que dedicarlo a él. Y yo no entendía nada, no entendía qué era el día de reposo, qué eran en sí las fiestas, qué era realmente lo que él me estaba diciendo. Yo pensé que él me decía que yo tenía que ir a la iglesia los días sábados, hasta que él me reveló lo que significaba ese sueño, y me lo reveló en el 2005. Y yo pude conocer la restauración de las Escrituras en el 2017. Pude entender realmente lo que dice la Biblia en el contexto hebreo. Y pasaron muchos años.
Entonces a veces el Padre nos va a hablar según nuestro conocimiento y a veces con revelaciones que todavía no ha llegado el tiempo de que nosotros conozcamos realmente la verdad de Él. Muchas veces me ha mostrado el infierno y he tenido muchos sueños sobre un infierno, pero sabemos que cuando estudiamos realmente la escritura en el hebreo no existe el infierno. Existe el lago de fuego y de azufre. Existe el abismo donde están los ángeles caídos y los demonios, pero no existe un infierno como la Iglesia Católica nos ha enseñado o el cristianismo. Es una falsa doctrina que han injertado en los primeros siglos. Entonces a veces el Padre, con su misericordia y con amor, nos va a hablar y nos va a revelar sucesos que quizás no entendemos en su totalidad, quizás entendemos algo, quizás nos revela algo y todavía no ha llegado la sabiduría y la inteligencia para entenderlo. Por eso, a través de esta reunión yo quiero compartirles todo lo que el Padre me viene hablando de años de ministerio, 24 años sirviéndole a Yahweh. Por eso, a través de estas reuniones, es muy bueno que ustedes empiecen a aprender y a discernir cuando el Padre les está hablando. Por eso yo no sé si alguno de ustedes han tenido algún sueño y poder compartirlo. Si pueden, ahí donde están, poder escribir algo que Yahweh les ha mostrado en sueño y que todavía no entienden. Porque muchas veces, vuelvo a decir, cuando Él nos habla, cuando Yahweh nos habla en sueños, son sueños que nos marcan, porque lo vivimos en el Espíritu. Cuando Yahweh nos habla en sueños, lo vivimos en el Espíritu. No lo vivimos en la carne ni en el alma, lo vivimos en el Espíritu. Porque el Espíritu del Padre nos revela el sueño o la visión y nos conecta en el Espíritu. Nuestro Espíritu se conecta con Él. Por eso muchas veces hay hermanos que dicen, pareciera que lo que Yahweh me mostró parecía tan real, porque es en el Espíritu que lo tenemos. Cuando nosotros soñamos, nuestra conciencia y nuestra inconsciencia, tenemos un sueño normal, lo vivimos en el alma, no en el Espíritu. Y Satanás también, cuando nos ataca, muchas veces en sueños, nos ataca en el espíritu y también en el alma. Entonces es importante entender esto. Por eso siempre les digo, anoten todo lo que sueñan. Anoten. Y siempre los sueños de Yahweh van a tener simbología bíblica. Siempre. Acá hay un hermano que está diciendo que su esposa sueña con familiares muertos. Bueno, ahí vemos un ejemplo. Soñar con muertos no es de Yahweh. No es de Yahweh. Porque todo el que muere va al Seol. Justo e injusto va al Seol, el lugar de los muertos. Que uno sueña que viene el abuelo a visitarte, la abuela, que viene tu tío, eso no es de Yahweh. Ese es el enemigo disfrazado. Y a veces vienen en los sueños y te dan información, porque hay gente que le pasa eso. Le revelan cosas, y esos son los demonios que sacan información y se disfrazan. Yahweh nunca te va a hablar con muertos. Yahweh nunca te va a revelar las cosas a través de los muertos. Recuerden la historia del rey Saúl. Fue una adivina para ver si tenía un mensaje de parte del profeta Samuel que estaba ya muerto. Y la adivina no puede levantar ningún muerto, ni un brujo, ni un satanista, nadie puede levantar un alma, sacar un alma del Seol, solo Yahweh. Y Yahweh sacó el alma, el nefesh de Samuel, del Seol, para que Samuel le diga, ¿qué querés?
Saúl, hasta mirá lo que permitiste, mirá lo que Yahweh hizo y lo que Yahweh permitió, que me apareciera voz del Seol y que entiendas que estás buscando una respuesta que no la vas a encontrar. Porque eso dice la historia de la Escritura. Entonces, soñar con muertos no es de Yahweh, no es de Yahweh. Hay una hermana acá que dice que... Ay, se me fue lo que había... Creo que había soñado que estaba embarazada. Bueno, hay que ver también ese sueño, porque el estar embarazada puede significar muchas cosas. Puede ser en el plano físico o en el plano espiritual. Un embarazo puede ser algo nuevo que Yahweh va a hacer en tu vida, o puede ser un hijo, algo que va a suceder pronto, que Yahweh te va a dar un hijo, una hija. Hay personas que sueñan con un hijo, con una hija, le ven el rostro, su cara, antes que quede embarazada, y después queda embarazada y tienen ese bebé. ¿Por qué? Porque Yahweh les revela de antemano que ese hijo va con propósito, porque viene de Yahweh. Entonces hay que ver también el contexto, y siempre cuando Yahweh sueña, cuando Yahweh nos da sueños, y cuando uno sueña de parte de Yahweh, hay que ver detalladamente los sueños. Porque cada significado, simbología, objeto, hay un porqué. Bueno, en el caso de la hermana Celia, dice que ha soñado que prepara mucha comida y muchas personas van a alimentarse y después se alejan. Bueno, en ese sueño puede significar dos cosas, por eso vuelvo a decir, plano físico o espiritual. Si son hermanos de la fe, si son personas, puede significar ese alimento como la palabra de Yahweh, porque es un alimento espiritual. Es decir, que Yahweh quiere usarte para llevar alimento espiritual a muchas personas, sean familiares, hermanos de la fe, o vecinos, o quien sea. Muchas veces soñar que uno da de comer a alguien tiene que ver en el plano espiritual de alimentar a otros. Cada vez que uno predica y enseña la palabra de Yahweh, está dando un alimento espiritual. Por eso claramente dijo el Mesías, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Hay que ver el contexto del sueño bien, porque también puede ser de que Yahweh te está mostrando que vas a tener que ayudar a ciertas personas que están pasando necesidad y vas a tener que darle de comer. Entonces puede haber claramente en dos planos, físico o espiritual. Muchos hermanos sueñan con planetas, con asteroides que vienen a la Tierra, que aparecen en el cielo. Bueno, todo eso tiene que ver con lo profético, con las señales en el cielo que están anunciando juicio a la tierra de parte de Yahweh y están anunciando la segunda venida del Mesías. Acá hay una hermana, no, un hermano dice que sueña con agua sucia. Bueno, eso muchas veces representa pecado. Que entre agua sucia a tu casa, que haya agua sucia, que arrastre cosas. El agua sucia muchas veces representa pecado. ¿Por qué? Porque
El pecado es algo que nos mancha, nos ensucia, nos contamina. Muchas veces sueña personas que vienen como una luz y arrasan casas y arrasan el lugar donde uno vive. Eso es pecado, que a la vez es juicio. Entonces eso también, esos sueños hay que tenerlo presente porque está hablando algo físico en un plano espiritual. Bueno, mucha gente sueña que se le caen los dientes. Hay que ver el contexto. Muchas veces significan muchas cosas. El caerse los dientes puede significar de que lo que Yahweh quiere es que vos comiences a hablar de otra manera, que tengas otra manera de comunicarte, otro lenguaje. Muchas veces también puede representar que viene un golpe a tu vida fuerte, que te va a paralizar, que no vas a poder hablar porque te va a impactar de tal manera. Hay que ver el contexto del sueño. Por eso los sueños, si bien pueden ser similares unos al otro, pero muchas veces son en diferente contexto. Bueno, hay hermanos que sueñan con bebés. Vuelvo a decir, puede ser en el plano físico, de que puede ser que venga un bebé en camino, o puede ser en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en Yahweh, cuando uno vuelve a nacer y comienza a caminar en la senda antigua, uno es un bebé espiritual. Hay personas que han soñado que le da leche a bebés, que cuidan y amamantan muchos bebés. Eso también significa de que muchas personas van a comenzar a caminar el camino de Yahweh y uno es llamado a ser como una madre espiritual, entre comillas digo, porque no existe el padre espiritual ni la madre, todos somos hermanos, el único padre que es el que está en el cielo, y nuestro hermano mayor es Yahshua, el Mesías, pero sí es la tarea de alimentar. En este caso, lo que hago yo es alimentar espiritualmente al pueblo de Yahweh y también a los nuevos, que son como bebés espirituales. También tienen que entender que los sueños a veces son cosas que han pasado, todavía no han vivido o pueden llegar a vivir. A veces los sueños marcan 3 tiempos. El pasado, es decir, Yahweh te muestra algo que pasaste, te da luz de algo que viviste que no entendiste en ese momento, te lo revela en un sueño, o a veces cosas que todavía no viviste que vas a vivir pronto, o cosas que vas a vivir en un futuro. Pasa que pasa muy rápido y no llego a hablar bien. Hay una hermana que dice que caían bolas de fuego del cielo. Bueno, eso también representa juicio. Yahweh te está mostrando que viene juicio a la tierra. Muchos hermanos ven caer asteroides, estrellas, manifestaciones sobre juicio. Todo lo que el Padre está mostrando. Sí, muchas veces acá la hermana dice que Yahweh le habló, le dio una palabra ahí en Deuteronomio. A veces el Padre te va a decir versículos, te va a decir libros, te va a dar un ejemplo de las Escrituras, también para que leas la Biblia. A veces Yahweh habla y te dice tal libro, tal capítulo para que leas, porque a veces quizás no estás leyendo, entonces Él quiere que leas porque Él te quiere hablar, te quiere revelar. Hay una hermana, Yolanda, dice que estaba en un cerro y que caía aceite en su cabeza y eran 2 tipos de aceite y uno era como un relámpago. Bueno, el aceite representa unción, ungir, es decir,
¿Qué representa el monte alto? Intimidad, oración con el Padre. Cuando uno sueña que está alto en un monte, que está en un cerro, una montaña, o que vuela, está hablando de intimidad con el Padre, de un nivel espiritual alto, y que el aceite recorra la cabeza y que fluya en nosotros, es la unción, la llenura del Espíritu de Yahweh. El rayo representa poder de Yahweh, poder espiritual. Por eso dice el profeta menor, dice que de las manos del Mesías salían rayos. El rayo representa el poder. Una vez tuve un sueño donde me caía un rayo del cielo, me caía justo, se me partía acá en la cabeza, y de ese rayo salían 7 rayos sobre mi cuerpo. 2 en mis manos, 2 en mis pies, uno en el pecho, otro en el estómago y otro en la cabeza. Y formaban 7 rayos, y esos 7 rayos representan los 7 espíritus de Yahweh, manifestado, Isaías 11. Entonces, es importante entender lo que el Padre nos viene hablando, ¿no? El aceite representa unción. Bueno, el gallo rojo representa brujería, sacrificio. Ahí tenés que ver el contexto de quién es tu amiga. Hay una hermana que está comentando acá. Ella no lo veía, pero ¿por qué? Porque ya te está mostrando vos el plano espiritual. Hay que ver qué pasó ahí, hay que ver de dónde viene ese trabajo espiritual, porque soñar con un gallo rojo representa trabajo de brujería, de magia roja. Entonces hay que ver eso también ahí presente. Bueno, ahí María dice claramente que vio una nave gigante que aparecía arriba del cielo y largaba un rayo y destruía muchas casas. Bueno, eso tiene que ver con los ángeles caídos, con los famosos grises. Y eso es lo que está pasando, porque ellos están haciendo abducciones, están secuestrando gente. Es lo que viene, es lo que viene. A veces el Padre muestra lo que viene y parece una película de ciencia ficción, parece una película de Hollywood, pero es verdad, ¿no? Así que a ver, vamos a leer un sueño más y ya vamos cerrando por hoy. Bueno, acá con respecto a los 2 soles y las 2 lunas, son señales proféticas, señales en el cielo, y es literal esto. Ha aparecido en muchos países varias lunas, varios soles, y es literal, y está filmado, y hay videos de esto. ¿Por qué? Porque Yahweh, recuerden que Él maneja la naturaleza, la creación por medio de sus ángeles. Sus ángeles se encargan de hacer estas señales. Señales que están apareciendo en el cielo, muchísimas. ¿Por qué? Porque está anunciando los juicios de Yahweh de la tierra y la segunda venida del Mesías. Hay una hermana que soñó con un faro que estaba en medio del mar y que las olas golpeaban. Bueno, eso significa que Yahweh te está mostrando algo. Quiere que seas faro, quiere que seas luz en medio de las naciones, en medio del mundo, de la tierra. ¿Por qué? Porque el mar representa a las naciones y el faro representa a los hijos de Yahweh, ser luz. Yo di un mensaje hace un tiempo atrás sobre el faro, que somos como faros, somos como luz para las naciones, como luz en medio de tinieblas, ¿no? Amén. Así que bueno, hermanos, llegamos hasta acá, hasta el final de hoy, a través de esta reunión de sueños y visiones de Yahweh. Sé que hay muchos hermanos que tienen todavía para compartir y hablar sueños y visiones, pero bueno, vamos a seguir la próxima reunión. Seguramente vamos a tener la próxima semana otra reunión más para seguir compartiendo lo que Yahweh me viene hablando a través de sueños y visiones.
de tantos años que Él me ha hablado y te va a ayudar para entender de cómo es que Yahweh viene hablando a nuestras vidas y cómo Él nos va revelando su voluntad, sus instrucciones con respecto a la simbología de cada sueño. Entonces damos gracias a Yahweh por esta reunión. Espero que haya sido de bendición para todos y oramos a Yahweh para que Él siga dando luz y entendimiento a cada uno de nosotros, para podamos entender su lenguaje a través de su espíritu y seguir adelante en la senda antigua. Así que gracias Yahweh te damos por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tu espíritu, gracias por mis hermanos, por todo lo que ellos han compartido y que podamos seguir adelante, Padre, conociendo tus misterios y tu voluntad. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, bendiciones para todos. Entonces damos gracias. Seguiremos en otra reunión con más sueños y visiones de parte de Yahweh. Si tenés sueños y visiones de Yahweh guardadas, escritas, prepáralo para la próxima reunión. Seguiremos hablando sobre las verdades de Yahweh y sus misterios. Amén. Así que nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Que Yahweh te bendiga. Abrazo grande. Recuerden, como siempre, poder ayudar al ministerio, ya que si Yahweh bendice tu vida a través de este ministerio, a través de este vaso, que puedas siempre apoyar este ministerio a través de las oraciones y a través de las ofrendas, porque de esa manera podemos seguir adelante. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otra reunión sobre sueños y visiones de Yahweh en vivo. Shalom.